Sola, siempre sola, desde que te fuiste. Sola con mi pena, es que estoy tan triste. Calle sin un rumbo, melodía sin recuerdo y un lento morir que le llaman vida. Fue poesía. ¿Por qué has venido de smoking? Me pareció que era lo que correspondía. En todo caso, me voy. No, ya que estás, quédate. Que ya nadie arranca. La que está tocando es Blackie. Voces sin sentido, en las noches tan ajenas, porque no estás tú junto a mí. ¿Quién es Blackie? Oh, ¿así vamos a empezar? No te andas con vueltas, pibe. ¿Quién es Blackie? ¿No le preguntaste ya a los que me conocen? Sí, hablé con varios. Entonces, Quiero saber cómo se ve usted. yo soy. Y soy muchas, supongo. Blackie cantante de jazz, Blackie actriz, Blackie periodista, Blackie productora y directora de televisión. ¿Es necesario que siga? No, en el fondo todas son la misma. Si tuviera que definirme, diría que siempre he sido una luchadora. Aunque hay quien te dirá que soy un poco terca. Una mujer que prefiere aguantar el dolor antes que dejar de trabajar. Va, un bicho raro. Eso soy. O pone rara avis, que queda mejor. Aire, Blackie. Vamos, ánimo. Los ve el médico y me mata. Guardalos. Hoy se la reconoce como una fundadora de la televisión argentina, pero ¿cómo llegó hasta acá? Yo misma me lo pregunto. Fue un camino largo y bastante vueltero. ¿No querés que te lo cuente en orden mejor? Si usted prefiere... Haceme caso, que yo de esto algo entiendo. Nací en Entre Ríos, en un pueblito soleado y tranquilo. Vas a Bilbaso, uno de tantos lugares poblados por los gauchos judíos, como se los llamaba a los 10.000 colonos que llegaron a fines de 1800, huyendo de la Rusia zarista. Bueno, hacia un lugar desconocido para ellos, la Argentina. Mi padre, Gidi Efron, maestro y director de escuela, había llegado en 1895, con 17 años, desde su Amdur natal, en lo que hoy es Bielorrusia. En esa etapa él era considerado un maestro, digamos, el tipo que tenía todo el respeto de la comunidad por ser el educador. Fue a hacer una labor docente, pero además enviado por las organizaciones del movimiento judío en nuestro país y del sector progresista, en el cual ella siempre estuvo vinculada y el padre también. Don Yedidio Efron era conocido como el Sarmiento de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque era un inspector de escuelas judías en momentos del alma pionera de las escuelas judías. El hombre recorría todo el país, algunos países limítrofes, viendo y monitoreando precisamente lo que era la enseñanza para los niños de la época. De ahí lo del Sarmiento, que como tantas otras cuestiones, uno no sabe muy bien si empezó en la comunidad y Paloma lo transmitió, o fue Paloma la que lo confirmaba como un Sarmiento judío y ya después fue quedando. En la vida de Paloma estas cosas se confunden mucho, ¿no? Mi madre, Sara Steinberg,
Llegó en 1891 desde Rumania con 10 años. Mientras él era, digamos, una especie de profeta, ella era más dicharachera, con otras características. Y supongo que Blackie salió un poco una cosa entre ambos. Mis padres eran dos volcanes. Él era la solidez, ella el disparate. Si él había nacido para cumplir la ley, ella había nacido para burlarla. El viejo la fue encauzando de a poco y le enseñó el idioma de los argentinos. Se casaron en 1903 y se instalaron en Novi Buco número 1, una de las 4 aldeas que integraban la gran colonia Lucienville. Tuvieron 5 hijos: David, Simona, Tobías, Rafael y yo. A mi padre le debo mi nombre, Taibe, Paloma. El ingenuo creía que yo iba a traer la paz. Mamá, en cambio, prefería llamarme Taibele, que es el diminutivo en yiddish. Tuve una infancia feliz, campesina, quieta. Mi viejo vislumbraba seguramente que me iba a tocar vivir en un mundo de hombres. Entonces me dejó criar con mis hermanos en aquellos galpones enormes, donde se guardaban las herramientas y donde yo reinaba a mi antojo. Así fue toda mi infancia plena, viviendo a lo potro con mis hermanos, que me hacían montar un perrazo que había en la colonia, y con el viejo dándose cuenta que yo no iba a vivir para bordar o cocinar. Mi viejo tenía un carácter fuerte. Una vez nos sorprendió, trepados a la higuera del vecino, robando higos. Retiró la escalera y nos preguntó: ¿están cómodos? Silencio. Y se fue lo más campante y nos dejó ahí arriba hasta caer la noche. Nunca más robamos un higo ni nada. Su lema era darnos toda la libertad del mundo, pero con responsabilidad. Solía repetirnos: los quiero de rodillas frente a la inteligencia. Si alguna vez los veo arrodillados frente al dinero o frente al poder, les bajo los dientes de un cachetazo. Y eso me marcó para toda la vida. Lo único que admiro es la inteligencia. Lo demás solo me divierte. ¿Y ya se notaba alguna inclinación artística en esa nena? Aprendí a tocar el piano desde chiquita y tocaba Mozart para los vecinos de la colonia. Esa fue mi entrada a la música, una pasión que me acompañaría luego por todo el mundo. Pero aunque me haya alejado, tengo un recuerdo indeleble de aquel pueblito entrerriano, de sus siestas, de ese cruce de tradiciones, de la lectura de la Torá con el mate. Y esa mezcla conformó la psicología de esto que soy y que la gente muchas veces no entiende. Cuando tenía 5 años, nos mudamos a Buenos Aires. Cambiamos de casa un par de veces
hasta instalarnos en Caballito, en la esquina de Pujol y Apolinario Figueroa. Todos los días, después de las clases, nos reuníamos a tomar el té y papá nos iba preguntando cosas de la lección de ese día. Así sabía si alguno no había estudiado como él quería. Durante años estudié idiomas: hebreo, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Además, papá nos puso un maestro de música, don Vicente Scaramuzza, un viejo terrible, que usaba puntero y tenía a los alumnos muertos de miedo. Mi padre le dijo: explíquele todo, pero nunca le ponga la mano encima. Y nunca lo hizo. En casa se practicaba el diálogo, no el autoritarismo. Los actos de mis padres eran la antítesis de la burguesía porteña de aquellos días. Cuando tenía 14 años, mi madre se enfermó gravemente. Como mi hermana estaba casada y otros 2 hermanos vivían en el exterior, yo tuve que dedicarme a cuidarla. Así que dejé la escuela, aunque seguí formándome por mi cuenta. ¿De qué se enfermó su madre? Si te soy sincera, no sé bien. Estuve 2 años sin salir de casa. Quizás hacerme cargo del hogar tan joven me llevó a ser adulta antes de tiempo y a parecer distinta del resto de las chicas de mi edad. Pero no me disgustó para nada. Claramente lo que uno hoy definiría como una depresión es lo que padecía esta mujer. Tal vez era bipolar, lo que hoy podríamos llamar bipolar, es decir, periodos de idas y vueltas con el ánimo, con el estado del ánimo, excesos de euforia y depresiones muy profundas. Es posible, tenía largas temporadas en la cama. Cuando mamá se curó, el médico, que era amigo de la familia, dijo: no es bueno que estén tan pegoteadas. No se sabe quién es la hija y quién es la madre. Ahí aparece lo que es un viaje de los padres que, según los relatos, fue un viaje transatlántico, según otros relatos fue un viaje a la costa y otros en medio de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que doña Edidio y doña Sara se fueron solos y Paloma, muy jovencita y después de haber dado todo por su madre, lo siente como una especie de traición. Es posible que ahí comience realmente lo que es la verdadera provocación de Paloma hacia su papá, queriendo solventar sus gastos, buscando un trabajo. Y ese primer trabajo es el trabajo en ICANA, en el Instituto de Cultura Argentina Norteamericana. Cuando regresan, el viejo pone el grito en el cielo. ¿Qué es eso de que ha empezado a trabajar? Y yo, con la mayor seriedad, le respondo: una mujer no puede ser independiente mentalmente si no lo es económicamente. Me miró sorprendido y me dijo: ¿y de dónde sacó usted semejante cosa? Se lo escuché decir a usted. Un día, entre los papeles que acomodaba, descubrí un disco de pasta, Negro Spirituals. No sabía qué era. En esa época no llegaban al país discos de ese género, así que lo escuché. Wow, fue una revelación. Tomé el toro por las astas y decidí ponerme a estudiar esa música nueva. Meterme en un terreno donde casi no había ninguna mujer. En los 30, las chicas de mi edad trabajaban en las fábricas o a lo sumo eran secretarias. ¿Y qué hizo? Al principio iba a una reunión semisocial musical. Me sentaba al piano y trataba de desgranar esas canciones en inglés, sin ninguna profesión, pero con un gran amor y muchas dudas. Entre los músicos que andaban por ahí, había uno que se me acercó y me dijo: yo no entiendo nada de lo que cantás, piba, pero es muy lindo. Sigue haciéndolo. Era Gardel.
En 1934 yo tenía 22 años y se me ocurrió presentarme a un concurso de Radio Stentor que auspiciaba Jabón Federal. Éramos más de 300 participantes. Un mes más tarde me anunciaron como ganadora. Y entonces empezó otro concurso, esta vez para encontrarme un nombre más artístico, porque Paloma Front no pegaba con el registro del jazz. Las opciones fueron Black Baby o Blackie. Ya sabés cuál quedó. I went down to St. James Infirmary, saw my baby there, stretched on a long white table, so sweet, so cold, so bare. I went down to St. James Infirmary. Y sí eran muy importantes los concursos de todo tipo, desde preguntas y respuestas hasta los concursos que hacía Chas de Cruz para identificar y buscar nuevas estrellas jóvenes del cine, de donde salieron enorme cantidad de chicas, como por ejemplo las mellizas Legrand. ¿Y nunca incursionó en el tango? No. Ya había otras cancionistas mujeres y lo hacían muy bien. Yo había nacido para esa cosa misteriosa del jazz. Quizá por su origen judío, ciertos prejuicios antisemitas de los cuales el ambiente del tango no estaba completamente exento, o quizás, bueno, como ella lo dijo muchas veces, se sentía más a gusto dentro de la cultura cosmopolita del jazz que dentro de un fenómeno más local, más arraigado como era el tango, ¿no? Jaime Yankelevich pone los ojos en ella, le dice, sin embargo, yo te veo cantando tangos. Y ella le dice, no, de ninguna manera. Lo mío es el jazz, voy a seguir en el jazz. Yankelevich me miró y me dijo, bueno, seguí cantando esa porquería que cantás. Me perdí la mejor voz de tango que había aparecido en los últimos años. En los años 30 se produce la primera explosión de jazz en Buenos Aires. La Santa Paula Sedenedes, por ejemplo, la orquesta fundada y dirigida por Raúl Sánchez Reynoso, es considerada la primera Big Band. Ya tiene todo el aspecto de una gran orquesta de jazz, con una sección de brass, o sea, de trompetas y trombones, una sección de saxofones y clarinetes, de maderas y una sección rítmica. Y ahí empiezan a tener bastante importancia los cantantes, las cantantes sobre todo, las llamadas lady crooners, que eran las cantantes que interpretaban solamente el estribillo, equivalente a los estribillistas del tango o a las cancionistas del tango de esos años, ¿no? Y Blackie justamente emerge como aspirante a ser una lady crooner de una gran orquesta. En mi carrera como solista trabajé con varios músicos, pero generalmente me acompañaban Alfredo Jordán al piano, Vladimiro Alves en trompeta y Chico Barros en guitarra. Éramos Blackie y sus boys. Entre el 35 y el 36 hice las pocas grabaciones de mi carrera. Además de mis boys, me acompañaron la orquesta de Ken Hamilton y la Santa Paula Serenaders, donde cantaba ese gran artista y amigo de toda mi vida, que fue Juan Carlos Torri.
Hice giras por las provincias. Hasta fui a Chile con los hermanos de Caro. Me cuidaban como una hermana. El camarote del tren no tenía puertas, así que ellos dormían cruzados para que yo estuviera tranquila. En una de esas presentaciones aparecen el director del Colón, Cirilo Grassi Díaz, que en esa época era como decir los Beatles, y Eduardo Armani, que era un director musical muy popular. Me invitaron a cantar en los bailes de carnaval que se hacían por primera y única vez en el Teatro Colón. No es cierto. En realidad, en el Colón se bailó desde prácticamente la fundación del teatro en 1908. Se levantaban las butacas y se organizaban bailes de carnaval con bastante asiduidad. No sé con qué frecuencia, pero estoy seguro que esa no fue la primera vez, ¿no? ¿Eso te dijo? Sí, fue bastante categórico. Sí, puede ser, puede ser. Yo, si le tengo que buscar un defecto, digo que exageraba verdades, para no decir otra cosa. Bueno, sigamos con el Colón. En el escenario había una tarima donde estaban a un lado Julio De Caro con su orquesta de 50 músicos, donde tocaba Aníbal Troilo. Y del otro lado, Armani, con 50 músicos de jazz. Armani me hizo hacer una falda negra y una chaqueta de satén blanco. La gente dejaba de bailar cuando yo cantaba. Sí, sí. En ese momento Blackie era una bomba. Fue cuando nació el jazz negro en la Argentina. 6 meses después apareció Luis Blue, que cantaba mucho mejor que yo. Pero yo había tenido la suerte de golpear primero. No one likes me, no one enchants me, no one can thrill me the way you can. La primera gran cantante de jazz que hubo en la Argentina y durante muchos años la única, esto es una opinión personal, fue Lois Blue, Lucía Miggins, que en verdad apareció 2 años después de Blackie. Tenía como elemento diferencial respecto a Blackie un gran talento para la improvisación. Y este es un elemento constitutivo de la estética del jazz, la improvisación, ¿no? Blackie nunca improvisó. Blackie interpretaba el repertorio negro como quien interpreta una canción de cámara. Me ayudó la suerte. Mi aparición había coincidido con la necesidad de algo nuevo que tenía la gente joven. Hay que imaginarse a una pibita con voz áspera, grave, que hacía algo tan exótico para la época. La hija de un patriarca de la colectividad judía accediendo a un mundo en el cual no pegaba ni con cola. Realmente, yo sí que fui hippie. Una vez, en la confitería Richmond de Florida, bueno, donde se reunían todos los que por entonces andaban en el ambiente de jazz, Marcos Kaplan me presentó a Luis César Amadori, que era el director del Maipo. Se quedó escuchándome de pie mientras cantaba San Luis Blue. En la mitad me paró y me preguntó, ¿dónde hizo usted teatro? Está contratada. Empecé en el Maipo y ni yo misma me explico el éxito que tuve. Las estrellas eran Pepe Arias, Sofía Bozán, Gloria Guzmán. Oh, verlos en escena era un regocijo. Ay, el Maipo fue una experiencia fabulosa. Aunque visto en perspectiva, solo un escalón de un camino mucho más largo. Lo lindo, lo interesante que tuvo Blackie en su momento fue que le brindó a los porteños la oportunidad de escuchar en tiempo y espacio reales esas canciones que de otra manera había que reproducirlas en los discos, ¿no? Todos los músicos de jazz argentinos, en mayor o menor medida, y Blackie entre ellos, lo que hacen es copiar a las orquestas y a los intérpretes norteamericanos. No hay una creación original en términos estéticos. Esa copia, de cualquier manera, yo creo que fue muy valiosa porque justamente permitió reproducir en el ambiente local el sonido que de otra manera había que escuchar en
en las reproducciones muy deterioradas de los discos de pasta de 78 revoluciones, o tener dinero, irse a Nueva York, como hacía Victorio Campo, que escuchaba la orquesta de Duke Ellington en el Cotton Club. Pero ¿cuánta gente podía hacer eso? Quizá todo lo que hice después del concurso de Radio Stentor no fueron más que desesperados manotazos al aire para provocar a mi padre. Un par de años antes, yo había querido viajar a los Estados Unidos a visitar a mi hermano David, bueno, que vivía allí, pero él me lo había negado, diciendo que no estaba preparada. Sin embargo, un día, cuando ya estaba haciendo una carrera como cantante, me citó en su estudio a tomar un café. Chao, hay bronca, pensé. Me mandó a llamar Tata. Sin darme tiempo a respirar, me dijo: usted es una mistificadora. Está cantando el folclore de un pueblo que no conoce. No se puede cantar a un pueblo sin convivir con él. Tome. Y me mandó a Estados Unidos, junto a mi hermano David, que estaba estudiando allí en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cerca de Harlem. Estamos hablando de fines de la década del 30, un momento de gran efervescencia política y social en Estados Unidos y de gran efervescencia en lo que tiene que ver con la lucha de las minorías, entre ellas la minoría negra. ¿De qué año estamos hablando? Llegué a principios de 1937 y me quedé casi 4 años. Ingresé al Departamento de Música Primitiva de la Universidad de Columbia, en Nueva York, siguiendo un curso musical de 1 año. Finalizando el curso, el famoso profesor Claudio Herzog me recomendó al rector de la Universidad Negra de Tuskegee, en Alabama, donde conviví con el pueblo negro durante otro año, estudiando literatura y canto. Mientras estudiaba, me contrataron para cantar en The Penthouse Club, un club nocturno al lado del Hotel Plaza. Muy pocas veces cantaba en castellano. Casi siempre era en inglés y a veces también en francés. Al poco tiempo debuté en radio, en el programa que Rudy Vallet tenía en la NBC. Ahí estuve 6 meses. Con lo que gané, me compré un coche, me fui a conocer el sur, porque en esa época la cultura negra estaba muy separada. Yo quería conocer esa cultura de cerca, meterme en todas partes. Así que viajé por varias ciudades y conocí los casamientos negros, los bautismos negros, los prostíbulos negros. Fue la oportunidad de entrar en la idiosincrasia de un pueblo que baila cuando camina. Y volví comprendiendo por qué cantaba lo que cantaba. El jazz no es solamente esa música moderna, divertida, bailable, que es lo que sucedía en los años 20. Ya no es una metáfora de la modernidad solamente, sino que empieza a ser una metáfora musical de ciertos conflictos sociales y culturales que tienen su epicentro en los Estados Unidos, pero que de alguna manera se pueden reproducir más allá de los Estados Unidos. En otras palabras, el jazz en los años 30, el jazz negro en los años 30, es la música de los postergados, de los marginados. Bueno, ahí aparecen las canciones que podemos llamar rebeldes o que plantean el drama del pueblo negro, o las canciones de los algodonales, pero ella los comienza a conocer en manera directa al dialogar con negros y con intérpretes de la calidad de los que ella entra a conocer. Una noche me invitaron a cenar en la casa de William C. Handy, el autor de San Luis Blue. Cuando entro, escucho que Handy estaba cantando para los invitados, totalmente entregado a su fe, a esa fe que lo había hecho sobrevivir en la época de la esclavitud. Terminaba de cantar y se escucha una ovación. Miro y estaban Louis Armstrong, Duke Ellington y Ella Fitzgerald. Los 3 juntos, ahí sentados. Oh, yo estaba deslumbrada. Parece que su estadía en Estados Unidos era un desfile de famosos. Sí, y te cuento más. Casi todos los domingos almorzábamos con Albert Einstein, que quería mucho a mi hermano. Hábleme un poco de Einstein. ¿Cómo era en la vida cotidiana? Un hombre de vida sencilla, casi monacal.
que cuidaba pollitos y gallinas con seriedad. Siempre despeinado, siempre dulce, siempre llorando su Europa perdida. Una vez le pregunté si había alguna cualidad humana que valoraba en especial. Me respondió: creo fundamentalmente en el ser humano. Creo que esa condición lo salvará del desastre. De no poder creer en eso, hija mía, ya no tendría valor para continuar mis investigaciones. Cuando sentí que mi etapa en Estados Unidos había concluido, no quise regresar a la Argentina sin conocer a esa Europa de la que tantas personas me hablaban. Fueron 6 meses de los que recuerdo cosas tremendas y de las que prefiero no hablar. Era el tiempo de Hitler, de la persecución a los judíos, de los refugiados españoles. La curiosidad es que Estados Unidos peleaba contra el nazismo, pero al mismo tiempo segregaba a ciudadanos de su propio país, como eran los de la comunidad negra, que hasta el año 1965 no podían votar. Después de 4 años de ausencia, regresé a Buenos Aires. Era 1941 y ese año conocí a Carlucho. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you, oh, just I do. Mi padre esperaba que al volver de mi viaje dejara la música y me dedicara a algo más serio. Como si dijera: ya se dio el gusto, ahora a trabajar. Pero ni bien puse un pie en Buenos Aires, me ofrecieron actuar en la compañía de Pepe Arias, que iba a estrenar OK Mr. Pepe. Y por supuesto, dije que sí. ¿Y qué hacías en la revista? En los Estados Unidos había empezado a cantar acompañándome yo misma al piano. Y eso llamó mucho la atención acá. Creo que el secreto de mi vida es que siempre hice cosas que no ha hecho otra mujer. Siempre fui distinta. Y el público me recibía extrañado. A manera de apertura, tocaba al piano el vals en si bemol de Chopin. Había que tener agallas, ¿no? Pero lo que más desconcertaba era mi conducta fuera de la escena, porque llevaba una vida normal, sin rarezas de ninguna especie. Fue durante esa temporada cuando me presentaron a Carlos Olivari. Él era un escritor y periodista de nota, buen mozo y bastante don Juan. Su firma aparecía diariamente en Crítica. Estaba casado en primeras nupcias y divorciado, con un hijo, y siempre tenía alguna compañía femenina. Él era el típico cajetilla porteño, un intelectual, un hombre elegante o hermoso, pero que iba todas las noches al teatro de revista, como todo cajetilla porteño que se preciara, vivía la noche y demás, y actuaba como se actuaba antes, inclusive ahora también, ¿no? Mandaba ramos de flores y bombones y todo ese tipo de cosas. Empezó a decirme: yo la he visto en esto y en aquello, y me di cuenta que había seguido mi carrera. Al ir al teatro lo encontraba allí, todas las tardes. El comentario estaba en boca de todos: ¿por quién viene Olivari? Y la respuesta era segura: por Blackie, pero ni lo mira. Y el pobre se traga la función todos los días. Fue Pepe Arias el que se entrometió casi por cansancio, como una Celestina. Vino a mi camarín, hecho una tromba, golpeó la puerta y antes de que respondiera, ya estaba adentro, diciéndome: che, negra, a ver si le das Pirelli al coso que me vuelve loco.
Estamos haciendo una película juntos y me tiene harto. O vos salís con él o yo me voy de la compañía. Entonces lo llamé a mi camarín y le dije, señor Olivari, ¿es verdad que usted quiere salir conmigo? Sí, no le han mentido, me contestó. Bueno, le dije yo, tengo que reconocer que usted me gusta. Así que cuando sea libre, llámeme. Al principio me acusó de presuntuosa, pero a los 20 días me llegó una canasta enorme de flores con una tarjeta que decía, ya está. Empezamos a vernos y me enamoré. De niña yo tenía un gran muñeco que fue mi gran amor y mi pasión. Al irse la niñez me asñé de aquel muñeco y lo dejé en un rincón. Los años sin cesar fueron pasando y un día comprendí que era mujer. Entonces, ay de mí, otro muñeco vi. Y quise yo jugar también con él. Lo tomé en mis brazos y quise hacerle decir mamá. Pero qué modo extraño tenía aquel niño para jugar. Y así, Señor, yo supe que el amor es un juego muy difícil y atrevido. No es un juego de salud. Amar, besar, soñar y acariciar. Es riesgoso, peligroso y fastidioso amar. No se puede vivir sin amar. ¿Y cómo se tomó su padre esa relación con alguien como Olivari? Mal. Papá me citó en su estudio y yo me la veía venir. Me voy a casar con Carloncho, papá. No tiene nada que ver con usted. Usted es Europa y él es Corrientes y Esmeralda. A pesar de eso, el 18 de mayo de 1943, un año y medio después de conocernos, nos casamos en Uruguay, porque Carloncho era divorciado. Nos mudamos a un departamento en la calle Cerrito, con vista al obelisco. Aunque la verdad es que lo que más veíamos eran los bares, porque vivíamos de noche. A pesar de eso, intentábamos mantener una buena relación con mi familia y la suya. Yo iba a la casa de su familia para Navidad y él venía a la casa de mi padre para el Pesaj. Pero más allá de eso, parecería que nunca existió una Blackie esposa tradicional. La verdad que no. No había muchas mujeres en esa época que salieran de farra con sus maridos. Íbamos al teatro, a cócteles, a fiestas, a estrenos. En esa época Corrientes era la calle que nunca duerme. Y nosotros también. Pero me imagino que también trabajaban. Por supuesto. Además de periodista, Carlos era guionista de cine. Escribía todos sus guiones a 4 manos con Sixto Pondal Ríos, que era su hermano siamés. Juntos trabajaban de día y salían por la noche. Casi diría que casarme con uno fue como casarme con los dos. Si hasta me llamaban la señora de Olivari y Pondal Ríos, por suerte le caí bien a Sixto. Y creo que entendió que yo no era la típica esposa entrometida en los asuntos de su marido. Al contrario, siempre respetamos los espacios de cada uno. Creo que también en eso fui una mujer un poco adelantada a mi tiempo. Carlos y Sixto trabajaban en casa de una forma muy particular, improvisando, como si estuvieran en un escenario. Sixto hacía las voces masculinas y Carlitos las femeninas, y le retrucaba.
Después ponían todo por escrito y se reían como locos. Olivar y Pon del Río estaban dentro de la nómina de los profesionales que trabajaban en el Lumitón. Deben haber hecho por lo menos 25 películas, deben haber hecho basadas en sus libros. Gente muy agradable, muy agradable. Si uno leía el libro sabía qué parte había escrito Pondal y qué parte había escrito Carlito. Se notaba con toda claridad. Gente simpática, gente de buen trato. No permitía que se modificaran los guiones. En alguna oportunidad el director me pedía que por favor había una cosa. Yo mientras iba hacia la portería a hablar por teléfono y preguntarles, yo ya sabía la respuesta, el libro no se toca. Empecé a trabajar en las comedias musicales que ellos escribían. Bueno, porque sabía cantar y tenía una buena dicción. Cuando estrenamos Si Eva se hubiese vestido, compusieron el bolero Una mujer, con música de Paul Misraki. Apenas terminaron, tomé el teléfono y se la canté a Gloria Guzmán, que era la otra protagonista. El bolero era un decálogo de lugares comunes sobre el rol de las mujeres, pero fue un éxito y se convirtió en un clásico. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Oh, ¡qué letra, por favor! La verdad es que me reí bastante cuando lo escuché por primera vez, pero a la gente le encantaba. Después hicimos El otro yo de Marcela, con Delia Garcés, Torri y Mariano Mores, que se presentaba como actor. Y Ya es hora de que te cases, papá, con Elisa Galvé, Carlos Cores y Alberto de Mendoza. Para esa obra, por primera vez, me animé a componer. Escribí Nadie enciende la luna y Aprende a sonreír. ¿Y con esta nueva etapa como actriz dejó de lado el jazz? No, aproveché que tenía los medios y me di un gustazo. Alquilé el Teatro Odeón y organicé una serie de recitales sobre la música negra en 3 actos. Orígenes, contacto con el público en salones modestos y modalidad contemporánea. Me puse a estudiar como loca, ensayaba día y noche y no me importaba la venta de entradas. La tarde del concierto llegué temprano, ensayé y me fui a maquillar. Salí con las luces apagadas y cuando se encendieron vi que el teatro se venía abajo de gente. Cuando fui a saludar al hall del teatro, la gente se empezó a abrir hacia los costados para darle paso a un hombre mayor que se acercaba muy emocionado. Era mi padre. Me tendió los brazos mientras repetía en yiddish, "It's yo, it's yo". Ahora sí. Ese fue el día más maravilloso de mi carrera. En ese momento el padre, que era muy inteligente y muy sensible, pudo reconocer que el que se había equivocado era él de alguna manera, porque ella esto lo tenía muy fuertemente decidido, arraigado. Después daba 2 conciertos por año, hasta que decidí que había cumplido mi cuota. Yo siempre fui muy inquieta. Necesitaba hacer cosas distintas, así que me juntaba con otra gente talentosa y armaba proyectos que no se hubieran hecho antes. Por ejemplo, hice en el Teatro Politeama argentino viaje histórico a través de la moda, la danza y la canción. Me acompañaban Paco Yamandreu, María Ruanova y Amanda Varela, con dirección de Esteban Serrador y guión mío. Alternativamente, María Ruanova bailaba y yo cantaba.
mientras Jean Andreu dibujaba un modelo de traje inspirado en lo que nosotros hacíamos. El espectáculo terminaba cuando yo cantaba El patio de la morocha. Lo canté y casi lo bailé, o mejor dicho, lo caminé a modo de coreografía, como si fuera una evocación de aquellos patios imborrables de un Buenos Aires que ya empezaba a cambiar para siempre. Cuando uno ve las viejas películas de Lumitón, de Sono, de Pampa, de EFA, de San Miguel, encuentra que había una especie de comunicación con la gente. La gente entendía muy bien lo que se le estaba diciendo. Eran películas simples en el mejor sentido de la palabra, donde la historia se desarrollaba y cuando el espectador terminaba la película sabía qué era lo que se le había dicho. Incluso se lo podía contar a un amigo en la oficina al día siguiente o el chico joven o su compañero de banco en la escuela. Bueno, me alegro. Supongo que estarán contentas. Sí, ella sí. Pero yo estoy muy triste. Soy una tonta, papá. Me hice ilusiones inútilmente. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Hoy Efraín no me mandó las flores. Ya se ha olvidado de mí. Es cierto que hoy es martes. También como para acordarse con los líos que hubo hoy. ¿Líos? ¿Qué líos, papá? La situación actual, mija, la guerra. Da a saber las preocupaciones que tiene Efraín. Pero todavía hay tiempo, ¿eh? A lo mejor te las manda. Bueno, no te aflijas. Hasta luego. Mándeme un empleado. Fue un guión tan agradable, tan fino, tan ágil, tan ingenioso, que la película fue un suceso. El público se sentía agradado, representado, porque estuvo dentro de los niveles o más aún de lo que se estaba ofreciendo hasta ese momento. Aprovechando los años que había pasado en Estados Unidos, a Carlucho se le ocurrió subirme a un avión y mandarme a Hollywood para que les ofreciera a los norteamericanos algunos de sus guiones. Algo que parecía un poco fantasioso, pero funcionó. Logré que nos compraran Los martes orquídeas. Esa versión en castellano se llamó Bailando nace el amor, con Fred Astaire y Rita Hayworth. Estuvo nominada para 3 Oscars. Ella tenía una cuestión de empresaria, además. ¿Te das cuenta? Y es ella la que comienza a lanzarlo a él a la fama internacional. Un tiempo después, también vendemos Romance musical, que aquí había sido protagonizada por Libertad Lamarque. Allá la película se llamó Romance en alta mar, con el debut de Doris Day, y estuvo nominada para 2 Oscars. ¿Y no le ofrecieron filmar películas? No, el cine no era un medio que me interesara especialmente. Pero un día me vino a ver Francisco Mujica, que estaba por dirigir Cristina, con Zuli Moreno. Me pidieron hacer una prueba de cámara que dirigió con mucho cariño Amadori. Y ese fue mi debut.
Señorita, este es mi baño. ¿Y el mío? ¿O usted cree que por lo que pagamos nos van a dar baño privado? Disculpe, no sabía. Deje todo, podemos arreglarnos muy bien. ¿A qué hora se levanta usted? Espero levantarme por la mañana. No nos molestaremos. Yo me levanto hasta ahora. ¿Duerme todo el día? Sí, trabajo de noche. Santo de Nahuatl. ¿Usted qué hace? Todavía nada. Acabo de llegar de mi provincia. Vengo a buscar trabajo. Es tan difícil conseguir empleo. Ya lo sé. En el 48 hice Corrientes, Calle de Ensueño, producida por Luis Saslavsky. Después aparecí en algunas cosas pequeñas, pero ya haciendo de mí misma. Mi carrera en cine no anduvo. La cámara no me quería. Esa era la época de Hedy Lamarr, Mirtha Legrand, Zully Moreno. Yo era corta de vista, tenía boca de buzón, cuerpo huesudo. ¿Acaso podría triunfar? Pero tan mal no le había ido hasta ese momento. ¿Cuándo fue que empezó a meterse en el periodismo? Desde mi primer viaje a Estados Unidos. Anotaba todo lo que me interesaba o las conversaciones que tenía con gente famosa. Una tarde Carlos me pidió leer esas notas y le encantaron. Llamó a un amigo y al poco tiempo estaba escribiendo en la revista El Hogar. Comencé casi como un juego y terminé escribiendo más de 20 años. Esas crónicas fueron el nacimiento de Blackie Periodista. El Hogar era una revista para la familia de cierto nivel, de clase media alta. Lo popular pasaba por Radiolandia, Antena o Goles en el fútbol. Era una revista de gran divulgación, pero en la que escribía gente muy importante, como el propio Jorge Luis Borges. En aquellos años, aquel que firmaba es porque tenía o un determinado prestigio, o su firma tenía un determinado impacto, o el director de la publicación consideraba que era un columnista que debía tener firma. Hay un parangón con Victorio Campo, por ejemplo, si lo queremos ver, ¿no? También alguien criado, una familia pudiente, con sentimientos ortodoxos, que sí, le sale Victorio Campo, que no, se decía antiguamente un tiro al aire. Pude ver una carta que Victoria Ocampo le mandó en esas blogs con el nombre, ¿no?, incrustado de Victoria. Una carta que tenía Bernardo Ezequiel Korenblit, que fue muy amigo de Paloma, y en esa carta Victoria le escribía algo así como: pocas personas como usted pueden saber lo que significó ser mujer en esa época y escribir en La Nación, con esta idea de ser mujer, manejar y escribir, conducir un auto y escribir en La Nación. Paloma no escribía en La Nación, escribía en El Hogar, pero esta idea de salirse de los moldes, ¿no? Blackie, como la Victoria Ocampo, judía y plebeya, surge de este paralelo que tiene que ver también como con dos modelos claros de cultura faro. Victoria creció en francés, tenía institutrices que le hablaban en francés, escribió en francés. Mientras Victoria Ocampo fue una gran importadora de alta cultura, Blackie fue la importadora de la cultura popular, de la cultura de los medios, de la cultura de la música y del entretenimiento. Las dos eran grandes productoras, pero una utilizaba sus propios recursos, mientras la otra era la que salía a buscar sponsor por todos lados hasta el último momento de su vida. Ella viajaba mucho. Era una personalidad importante y era invitada por muchos países. Inclusive algunas compañías aéreas pagaban el pasaje simplemente por el hecho de que visitara algún país, y a partir de ahí ella iba y hacía entrevistas, no iba como una turista a dar vueltas. Y sí, cada vez que tenía la oportunidad de hacer la valija, ahí estaba yo, lista. Y siempre aprovechaba para traer alguna crónica, principalmente de la gente famosa, de sus miedos, su soledad, de esos sentimientos que los igualan a nosotros. ¿Y escribió muchas crónicas? Uf, montones. Durante años, cada vez que viajaba, escribía alguna. Porque para mí los países no son paisajes, son las personas que los habitan. Siempre me encontraba con gente interesante. Creo que vi una foto donde aparece con Dalí. ¿Puede ser? Sí, estuve varias veces en su casa de la Costa Brava.
Y siempre me asombraba con sus contestaciones cáusticas. Escribí una crónica muy linda sobre nuestro encuentro. La debo tener por acá. A ver. Sí, escucha. Una de esas noches le pregunté, ¿usted tiene realmente 2 personalidades? ¿O se ha fabricado alguna de ellas? Me miró con un asombro que se notaba fingido y me dijo, usted es muy atrevida, pero no por la pregunta, sino por no saber cuál de las 2 es la fabricada. No tiene usted idea de lo que significaría llamarse Salvador Dalí y ser sereno, tranquilo, oscuro. Claro que no es fácil ni agradable ser famoso, pero si algún monstruo he conocido en mi vida, ese monstruo es la fama. Y yo le pago mi tributo, como a cualquier dios pagano. En la vida, por alguna misteriosa razón, todo se paga, hasta la fama. Y me dejó pensando. I ain't got nobody, nobody cares but me. I'm so sad and lonely. Won't somebody come take chance with me? I sing sweet love songs, honey, all the time. If you'll come and be mine, sweet baby mine. A principios de los 50 usted estaba de algún modo en la cresta de la ola. Sí, y lo que siguió fue un porrazo. En el verano del 51, mi madre estaba veraneando y mi padre se había quedado en Buenos Aires. Un día sintió un dolor en el pecho y lo acompañé al médico. Como había hecho con mi madre años atrás, me fui a vivir con él. Detrás vino Carlucho y, bueno, pasaron 3 semanas. Papá fue mejorando, volvió mi madre, volvimos a tomar el té juntos. Yo regresé a mi casa. Una noche fui a visitarlos y aún no sé por qué decidí quedarme a dormir. Y se lo dije. ¿Para qué? Por favor, me llenó de gritos, que yo tenía a mi esposo y que él no estaba para que lo cuidaran 2 mujeres. Me acompañó hasta la puerta y buenas noches. Caminé un poco y me volví hasta la casa de los viejos. Hasta metí la llave y todo. Pero me arrepentí y me fui a casa. Dormí mal, inquieta, hasta que a las 7 de la mañana sonó el teléfono. Y una voz que nunca sabré de quién era me anunció: Paloma, por favor, venga rápido que su papá murió. Cuando éramos chicos, él nos arropaba a todos los hermanos, cada noche. Y el olor de su tabaco sigue acompañándome hasta hoy, cada vez que me dispongo a dormir y apoyo la cabeza en la almohada. A los 3 meses de morir papá, Carlos y yo nos separamos. Hacía 2 años que no dormíamos juntos y del romance apenas si quedaba un respeto mutuo. Nos entendíamos maravillosamente, sí, pero como seres humanos, no como hombre y mujer. No tuvimos hijos. Él tenía un hijo de su primer matrimonio. Carlucho era un bohemio con todo lo hermoso que eso implica, y yo me sentía un poco madre de él. Además, no sé para qué traer más hijos a este mundo. Nos separamos, pero seguimos siendo muy amigos, y comí con él hasta el día de su muerte, en 1955. Yo tenía 42 años, y no volví a interesarme nunca más por un hombre. La vida sentimental de Paloma, si fuera por ella, quedaría reducida a los 10 años que estuvo con Carlos Olivari. En su familia hablaban de algún novio joven que tuvo, Javete.
más que un novio, un festejante. Algunas personas mencionaron haberla visto con alguien. En cierta época se habló de que ella tenía un vínculo amoroso con un productor muy importante de la televisión. No está documentado todo eso. Alguna gente lo menciona, pero hay gente muy leal que decidió no hablar de todas esas cuestiones. Yo nunca me enteré de nada. Ahora lo podría contar, porque de última ella era libre y podía haber tenido, que seguramente, porque era una mujer encantadora. Así que lo que pasa es que los hombres debían de tener un poco de miedo. ¿A vos te parece que yo puedo dar miedo? No, señora, pero... ¿Quién entiende a los hombres? Les gusta que uno sea fuerte y decidida, pero no tanto, porque enseguida sos un demonio. En fin, igual yo ya estaba viviendo mi propio infierno y todavía me faltaba más. Poco tiempo después murió mi mamá. Supe lo que era llegar al extremo de la desesperación. Creí que mi vida se terminaba. Insensiblemente yo misma me fui convirtiendo en un problema. Y quedó sola. No tenía hijos, no tenía marido, no tenía padre, no tenía madre. Un día me senté en el sillón del Tata y me puse a pensar, voy a engordar o me puedo convertir en una solterona avinagrada o me puedo enamorar de un tipo joven. Fumaba y pensaba. Mis hermanos las llamaron las famosas 8 horas. Cuando me levanté del sillón, ya estaba decidida. La solución era trabajar las 24 horas del día, ser libre, independiente, no refugiarme en nadie. Ahora parece fácil, pero en ese momento fue una decisión muy dura. Ahora empezaba una nueva etapa. El 17 de octubre de 1951 fue la inauguración del canal y el 1 de septiembre del 1952 fue Tropicana. Y así nos conocimos, firmando ese contrato, sonriendo los dos. Me llamaron para cantar en el programa Tropicana y me pagaron 500 pesos. A la semana siguiente me volvieron a llamar y me pagaron 1000 pesos. Fui por una canción y me quedé 7 meses. Estamos, señoras y señores, en el Palacio Cubano, la boate más aristocrática de La Habana, con sus inmensas paredes de espejos, sus jardines, su distinción, su algarabía, su concurrencia de turistas y la gran sensación del momento. El número que tiene subjugado a toda Cuba es La Paloma, una mujer que hace un milagro de cada canción. Y ella comenzó en Ayacucho y Posadas, en lo que fue el sector de patinaje de hielo, en Palais de Glace, cerca de Ayacucho y Posadas, que actualmente es un garaje del Hotel Alvear. Ahí estaba el primer estudio de televisión dando por la calle Posadas.
Yo venía viendo que la televisión había llegado para quedarse y que había mucho por hacer. Así que con el productor de Tropicana decidimos aprovechar mi experiencia y hacer 2 programas. La historia del canto negro y Una chica en Nueva York. Hicimos un programa de ella pintada de negro y con el pañuelo en la cabeza, haciendo historia del jazz. Manchada así, ¿no? Con una anécdota muy linda, porque a mí no me gustó nunca el decorado artificial. O sea, el mueble. Pero dibujar un mueble, eso a mí no me gustó nunca. A la calle todo vamos a traer a ramas de los árboles. Podamos Libertador 3 cuadras de una vereda y 3 cuadras de la otra. Cayó la policía porque hicieron la denuncia. Nos quisieron llevar porque no se podía hacer eso. Pero la selva que le hicimos fue espectacular. Un día martes, a las 4 de la tarde, me llaman para decirme que había quedado un espacio en banda a las 9 de la noche. Venite para el canal y haz lo que quieras. Junté unas 30 fotos de mi archivo, las numeré, me fui a la peluquería y a las 7 de la tarde estaba en el canal. Le dije a Óscar Orzabal Quintana, que era el director del programa, que se preocupara en hacer correr las fotos en orden frente a la cámara, mientras yo iba a explicar de qué se trataban. Oh, me temblaban las piernas, pero me tranquilicé cuando el director, en la mitad del primer programa, me contó que el ciclo había sido vendido a un cliente muy importante. Así nació Cita con las Estrellas. Por esa época, yo había armado un grupo musical para cantar canciones en hebreo dentro del Instituto Simra, que había fundado mi padre. Hicimos varias giras, muy divertidas todas. Sí, en el trabajo era rigurosa para con los demás y para con ella misma. Es decir, no podía ser de otra manera. Paloma era una gran trabajadora. Y ella, en Zimbra, cantando, era Blackie y era Taibele. Yo recuerdo uno de los recitales nuestros y la tengo, de verdad, esa imagen muy completa. Hasta podría decir que eran entre grises y rosados los colores que tenían su enorme falda, que ella la movía en el escenario, cantando Shabbat Shalom, el viernes de paz, ¿no? Yo recuerdo a Paloma pronunciando esas palabras y todo su cuerpo, parecía una figura mística. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei HaSharet. A medida que fui entrando en la televisión, fui dejando de cantar. Mejor así. Prefiero que me pregunten por qué no lo hago más y no que vayan diciendo, ¿pero cómo? ¿Todavía canta? Hay que tener la genialidad de una Edith Piaf para que pasen los años y una cante cada vez mejor. Como no era mi caso, decidí dedicarme por entero a la televisión. Llegó a ser directora general. Pasó enseguida a directora artística, porque ella le molestaba un escritorio. No lo podía ver. Y si tenía un tipo que le firmaba papeles, tampoco. Nada, que le dejaran la creatividad, que era lo de él y la producción. No la paraba nadie en eso, no la paraba nadie. Supongo que la recibieron con los brazos abiertos. Bueno, tampoco fue tan así. Mandar es muy difícil para una mujer, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. Yo te acompaño. Andá en alpargata, como siempre. Están esperándote porque yo dije a todos que esa media hora pusieran el pájaro loco y pararon porque iba el Blackie. Y le digo, mándate una de las tuyas. No le dije más que eso, diciéndole que se mandara una blaqueada como la de ella. Llegó al canal, un calor de locos, y dijo, ¿qué lo parió? ¿Cómo carajo pueden aguantar este calor acá ustedes? La puta madre.
¿sabe? Todo así. Y Blackie era un hombre más que integró el equipo de producción de Canal como directora. A veces tenés que recubrirte de una cáscara o inventarte técnicas. ¿Ustedes creen que yo digo malas palabras porque no sé hablar bien? No, es una técnica que empecé a usar cuando vi que en el set eran todos hombres. Brindaba conocimientos, brindaba elegancia en el decir, pese a que era famosa por su mal decir. Dicen los que trabajaron con ella que era terriblemente exigente, incluso hasta con ese estilo de los productores malhumorados, ¿no? Que si tenían que mandarte al diablo te mandaban, ¿no? Estaba lejos de ser una conformista, por eso esas reacciones destempladas, por eso esa especie de soberbia que la distinguía, que no era así. Estábamos trabajando en un mundo de hombres y la blandura no le hubiera servido para nada. Tenía que hacerse la dura. Y la gente se lo creía mejor. Oh, la pucha que fue peliagudo meterse en un medio donde había un concepto tan pobre de la mujer. Y así me fui convirtiendo poco a poco en esa mujer que los hombres detestan profundamente, como detestan en general a las que son realmente libres. Se decía de todo. Por ejemplo, que era lesbiana. El hecho de que Paloma haya sido además como el modelo de muchas mujeres de la colonia artística con esa elección sexual también de algún modo acentuó esa idea. Yo lo entrevisté a Paco Yamandreu poco antes de su muerte y Yamandreu, que era reconocido abiertamente homosexual por entonces, insistía con que Paloma no era homosexual y que lo que había habido era también una confusión alrededor de un episodio en el año 52 en el Hotel San Rafael, en Punta del Este, en donde Paloma, necesitada de dinero, había vuelto a presentarse para cantar y en donde supuestamente una mucama la había denunciado como que Paloma la había querido tocar. No hay mucha más información que eso. Según Yamandreu, la explicación que me dio sigue siendo al día de hoy muy atractiva, porque lo que decía era que Paloma era una mujer que estaba muy sola, y Paco me dijo, y cuando uno está caliente, mi hija, está caliente. A veces la gente es ingrata, pero tampoco hay que dejarse ganar por el rencor. Hay que mirar adelante. Siempre me ha gustado estar alerta, olfateando lo que viene. Y al comienzo no me he dado cuenta plenamente de lo que la TV significaba como medio de difusión. Pero traté de profesionalizarla, o sea, de traer a muchos profesionales de otros medios para asegurar que la televisión tuviera calidad. Con los Cibrián Campoy, Juan Carlos Torri, Analía Gadé y Tito Bagnov, armamos una productora de contenidos para el nuevo canal. Y así conocí a esa gran persona y excelente director de televisión, que es Héctor Guigeri, con quien he trabajado varias veces a lo largo de toda mi carrera. Hicimos Tiempo de Tango, donde estuvieron desde Aníbal Troilo hasta Astor Piazzolla. Allí ella le da otra calidad a la televisión. No eran solamente las series yanquis de Broderick Crawford o de la Patrulla de Caminos y no sé qué, y Rin Tin Tin y demás, sino ya que empieza a aparecer una televisión nacional con programas propios. Conmigo debutan en televisión Narciso Ibáñez Menta, Alfredo Alcón, Beatriz Bonet, Luisa Beil, Inda Ledesma y muchos otros. Tres meses después del golpe militar del 55,
Dejé la dirección artística del Canal 7 y me dediqué a dirigir y producir programas. ¿Y en esa etapa aprovechó darle forma a muchos de sus proyectos? Sí, hice el primer programa periodístico de la Argentina, Prensa Visual. Durante todo el ciclo, yo aparecía de espalda a la cámara sin que el público pudiera verme la cara. Por primera vez aparecieron los políticos en televisión. Me di cuenta que eran las vedettes del momento. Algunos podrán decir que no tuvo compromiso político. Yo no tengo tan claro que no haya tenido compromiso. Yo creo que más bien ella tenía como un modelo norteamericano de la democracia en la cabeza. Pensemos también que en términos políticos en la Argentina era tiempos de bipartidismo clarísimo entre peronistas y radicales. Y entonces la asociación entre demócratas y republicanos seguramente era una asociación natural en ella. Y como bien sabemos, en las democracias en donde hay bipartidismos, hay distintas alas dentro de esos partidos. Ella sin duda era el ala más de izquierda, por llamarlo de algún modo, dentro de los demócratas, seguro. No es una casquivana que se cambiaba de ideología y todo. Ella jamás reveló su pensamiento político. Peronista no era. Pero era tan inteligente que no necesitaba ser anti nada. Yo sé que ella tuvo un roce con Eva Perón. Algún conflicto hubo allí. Pero nunca intenté averiguarlo. Mirá que es un dato interesantísimo. Por ejemplo, nunca le escuché hablar mal de Eva. Que era como un latiguillo de los antiperonistas, ¿no? Nunca le escuché hablar mal de Eva. Acá cuando te vestís bien y tenés 2 tapados blancos y 2 de piel, sos gorila. Y todo lo que hiciste no cuenta. No cuenta todo lo que hiciste en favor de la cultura popular. Me parece que eso tendría que contar más que 2 tapados de piel, ¿no? Pero bueno, nosotros somos muy especiales, ¿eh? Cada día lo demostramos más que somos especiales. Bueno, en fin, seguimos con la televisión. Prensa Visual lo perfeccioné con derecho a réplica. Adelgazaba 1,5 kilos por programa. Cuando conocí a los primeros panelistas que me puso el canal, me quise morir. Eran todos rejuntados del pasillo. ¡Qué mala sangre! Fui a verlo a Romay para preguntarle si me dejaba armar algo con más polenta, más comprometido y con periodistas de verdad. Romay me apoyó y jamás puso una traba. Desfilaron por allí más de 80 hombres de prensa. Un día pasé a buscarla y le fui a llevar al día siguiente de la emisión del programa. Y entonces ella me contaba, bueno, Ricardito, fíjate una cosa. Si el portero nos saluda con una reverencia, es porque tuvimos por lo menos 40 puntos de rating. Y efectivamente pasaba eso. A partir de eso desarrolla toda una enorme carrera en la televisión como conductora y fundamentalmente como productora, ¿no? Es la que, entre otras cosas, acerca a la televisión a grupos fantásticos de humor como Telecataplum. Buenos Aires, Telecataplum, exitoso conjunto cómico uruguayo, llega a Buenos Aires para iniciar su 4ª temporada consecutiva en nuestra televisión. Pero también acerca a la televisión, también como primera productora del programa Casamentero de Roberto Galán. Yo me quiero casar y usted. Hizo y dirigió teleteatro. No salía el crédito de ella en eso. Yo la vi hacer de todo. Inventó el programa de Almorzando, lo hacía con nosotros. A Mirta Legrand la llamó Romay. Ella dijo, no, si eso lo hace Blackie. No, ella hace cenas, esto es un almuerzo. Además, produje Odol Pregunta, que fue uno de los éxitos más grandes de mi carrera y que conducía tan maravillosamente Cacho Fontana, y a Martín Caradagian y sus Titanes en el Ring. Ya llegó Caradagian, el gran Martín en su
titán, Martín es el titán es el del ring. Por supuesto que era precursora en todo. En este medio ni hablemos. En este medio era creadora de programas. No, acá no había copia. Lo que ella creaba, lo creaba ella. No se copiaba de nadie. Pero tenía entendido que también trajo algunos formatos de Estados Unidos. En realidad los dos tienen razón. La mayoría de las cosas las inventaba yo, pero algunas pocas las reformulaba para el público de acá. Por ejemplo, Volver a Vivir era una versión de This Is Your Life. A veces hemos tenido 70 y 80 invitados. Los hacía entrar por diferentes puertas y ponerse en diferentes lugares para que no se vieran, para que la sorpresa no fuera solo para el protagonista, sino entre ellos. Había gente que hacía 20 años que no se veía o que habían sido compañeros del primario. Estaba todo organizado, no es que traían un individuo y lo tiraban ahí en el estudio, no. Estaba todo guionado previamente con entrevistas realizadas por sus colaboradores. Formaba equipos, eso sí, tenía una gran noción de los equipos. Bueno, ese mismo equipo lo tenía en la casa con las muchachas que, bueno, porque además todo tenía que brillar. Ella nunca dejaba que nunca a las chicas, a nosotros nos dijeran la sirvienta ni nada, sino las chicas o las negras o nunca así, en tono despectivo jamás, ¿no? Al poco tiempo yo que empecé con ella, había un paro, que no había colectivo, no había nada. Me vine caminando y se ponía contenta, los abrazaba, que descansemos, dice todo. Ay, estaba de chocha. Y después cuando los veníamos a la tarde, los puso un remis a la disposición. Yo me apuraba a planchar el día sábado, todo rápido, temprano, todo estrenado, y a la hora de la comida era todo un acontecimiento. Porque todos en la cocina estábamos ahí, porque ella comía en la cocina con nosotros. Si bien tenía un comedor maravilloso, hermoso, que daba con toda la avenida Santa Fe, pero ella decía que ella tenía que comer con sus negras el día sábado. Era esa mujer de una prolijidad, de un orden, de una higiene como exagerada, ¿viste? Ahí era limpiar sobre lo limpio. Éramos a veces 6 personas, para una sola persona. Pero cada una hacía su tarea. Se lavaba las papas, se secaba las papas, recién se iba a la heladera. Se lavaba los tomates con detergente, todo. Nada se entra a la heladera si no estaba lavado. La aspiradora se pasaba en los sillones del living todos los días, donde no se había sentado nadie. Llegaba de la calle, se sacaba los zapatos, abría su placar. La dejaba ya. El otro día nosotras íbamos y le pasábamos solvente en la suela. Está bien, a ella le gustaba y se lo hacía ella. No era que dejaba los zapatos para que le limpiara la suela a otro, se las limpiaba ella. Todos tenemos defectos, anótate eso. Sí, claro. Bueno, señora, estábamos llegando a los años 60, creo. Ah, sí. En 1960 volví a mi viejo amor, el teatro. En Filadelfia compré los derechos de Dulce Pájaro de Juventud, de Tennessee Williams. La hicimos ese mismo año en el Astral, traducida y producida por mí, con Pepita Serrador. Después de eso, en el Teatro Argentino de La Plata, hice la puesta en escena de La Viuda Alegre. Mi incursión en la opereta fue una experiencia agotadora pero fascinante. Entre 1960 y 1970 produje shows especiales y traje a la Argentina gente como Nureyev, Plisetskaya y a grandes figuras del jazz como Lionel Hampton, Sammy Davis Jr., Nat King Cole, con quien tendría una gran amistad hasta su muerte, y a Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Pero eso no significaba imponer una música foránea, sino hacer programas de cierto nivel. Una de las cosas que se decía, bueno, a ella le interesa solamente el jazz, yo puedo confirmar que no.
Ella era muy amiga de Horacio Salgán, admiraba a Salgán, lo consideraba el mejor pianista de nuestro país. Cubrió esa necesidad del pueblo de verle la cara a sus intérpretes. Tenía muchos amigos en la música y no tanto en los actores. Y cuando hacía programas musicales era la mujer más feliz de la tierra. No solamente la convencía María Elena Walsh de hacer un espectáculo en el Maipo con canciones para adultos. Paralelamente, impulsé la carrera de gente que me parecía que tenía un valor destacadísimo en nuestra cultura. Fue el caso de Sandra Mianovich, Mariquena Monti y Susana Rinaldi. Un día yo salía de una sala de ensayos y me la crucé en el corredor y me mira y dice, mijita, dice, usted no querría, porque nos tratábamos de usted en esa época, ¿no? Nadie se sentía más viejo por eso. ¿Usted no querría participar en el Festival Odol de la Canción? Y yo dije, ¿yo participar? ¿Cómo participar? Sí, dice, yo la he oído cantar a usted. Dije, bueno, qué sé yo, en principio sí, pero no sé cómo puede resultar. Y me dijo, usted no se preocupe, usted me tiene que decir, ¿qué quiere cantar? Ella ya sabía lo que le iba a contestar, que era el tango. Entonces, entre las disciplinas que ese festival ofrecía, que tenía una audiencia impresionante, ¿no? Porque era todo el país verdaderamente que veía eso, fue una ayuda para muchos de nosotros. Señora Blackie, señora Blackie, señora Blackie, la buscan. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Ahí ando, ¿y vos? En la lucha, ¿los chicos? Muy bien. Hace mucho que no los veo estos cirujas, ¿eh? Vení, pasa. Con la indemnización tiré un tiempo. En publicidad se gana bien, pero no es lo mío. ¿Y qué pensás hacer? Seguir buscando. Te llamé un poco por eso. Si lo hubieras hecho antes. ¿Hay alguna posibilidad acá? A ver, en el noticiero. Notas sueltas. No, pero está todo ocupado. Yo no soy exigente. Un consejo, ¿eh? No te rifes. A propósito, por curiosidad, ¿fuiste a visitar alguna otra editorial, Globo, Norte? Hay mucha gente joven empujando, Paloma. Y yo ya estoy doblando la curva. ¡Ah! Esto sí que está bueno. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con Shirley Temple? Si vos estás doblando la curva, yo debo ser Leguizamo por las curvas que doblé. Bueno, se me hizo tarde igual. Andá vos y llama personalmente mañana. Aleluya. Es una editorial nueva en formación. Están por sacar una revista nueva femenina. ¿Vos no conocés una buena secretaria de redacción? Bueno. ¿Dónde querés el monumento? Ah, para chiquita, que el monumento soy yo misma, ¿eh? Gracias. Si se pincha, seguiré buscando. Ya te dije antes. ¡Ánimo! Mi mayor anhelo es impulsar valores jóvenes, abrirles el camino, aliviarles la lucha, para que tengan un poquito menos de sacrificio que nosotros. Por eso, en mis programas, siempre los recibo con los brazos abiertos. Es que este medio es muy duro y cambia tan rápidamente que ni yo misma puedo acostumbrarme. No sé con qué criterio se arman algunas audiciones o se estructura una programación. En la publicidad existe una tendencia excesiva hacia la motivación erótica y los noticiosos podrían ocuparse más de temas positivos, sin tanto sensacionalismo. La radio y la televisión tenían que tener cierta dosis de docencia, siempre dentro de la estructura de lo que es la radio y la televisión, que es un entretenimiento. Pero el entretenimiento en forma honesta, decente, ética. Me acuerdo de una entrevista con Alfredo Alcón, en que él se quiebra. Pero ella no hacía amarillismo, no insistió. Entonces le toma la mano como para darle fuerza y va a un corte con música. ¿Te das cuenta? Es decir, hoy en día lo que buscan las cámaras de televisión o lo que fuera, hacer llorar a cualquiera porque produce... Bueno, ella tenía ese rasgo del periodismo serio. Ella tenía una mesa en su programa de radio
donde había un cura, donde había un rabino, donde había un imán, y se hablaba de un montón de temas, cosa que no encuentro hoy en día, que se supone que deberíamos tener la cabeza más abierta. Porque ella hacía un periodismo muy incisivo, pero muy respetuoso. Primero porque era una época respetuosa, ¿verdad? Los padres no pegaban a los maestros, los chicos no entraban con revólveres. Era otro mundo, ¿verdad? Donde nos enseñaban un mundo aparentemente rosa, donde los americanos eran tan buenos y donde fumar era maravilloso. Y entonces, mientras pasaba todo lo que pasaba, que uno desconocía de ese trasfondo. Pero dentro de nuestro país y con lo que también vivíamos, era una mujer muy contestataria, fue una mujer muy comprometida siempre en la vida. Yo creo que hoy estamos haciendo un periodismo que divide en lugar de unir. Creo que estamos haciendo un periodismo muy amarillo, donde no se chequea la información. En torno al periodismo tengo una teoría. El periodismo se murió. Como Clarín no lo publicó, nadie se enteró. Una persona era respetada por el bagaje de conocimientos, no por la cantidad de veces que se había sacado la blusa o mostrado el tujés. Entonces, yo no creo que Blackie le estaría haciendo una nota a alguna de las vedetongas, ni permitiría que alguien en su programa dijera las cosas que se dicen ahora en los programas de radio o de televisión. Y así es como tenemos programaciones que son dignas de que cesen su particular, entre comillas, ingenio, grosero, chato, barato, insignificante, inútil, innecesario. ¿Me entendió? Sostengo que la televisión es el invento más tremendo que generó esta era. Porque, aunque es cierto que una bomba atómica destruye, también la TV es destructiva en la medida que puede corromper, atontar a un pueblo. Si a la audiencia se le inunda con material de menor calidad, series cada vez más violentas, teleteatros retorcidos y sin esperanza, si los niños y los adolescentes son receptáculos de violencia y sexo indiscriminados, es difícil que los espectadores desarrollen un poder de selección, porque se han habituado a eso y a nada más. Nos ha pasado lo que ni siquiera Blackie pensó que nos podía pasar alguna vez. Nos pasaron por arriba de la cabeza. Tal vez habría que tener más coraje y reunir más fuerza, porque de verdad se nos viene encima. Es un tsunami. La televisión es un elemento precioso, que nadie se puede permitir el lujo, la banalidad de banalizarlo. Me parece que ella estaría muy triste viendo hoy lo que ve, pero quiero decir que no soy un pesimista, que también estaré muy alegre de ver los jóvenes que también trabajan. Estamos hablando de una Argentina que es la que se promociona. Pero eso no es la Argentina, eso no son los jóvenes. Creo que hay otra juventud maravillosa que sí pelea y que es la que va a seguir manteniendo que este país sea grandioso. Creo que existe en nuestro país una inmensa minoría que reclama programas de envergadura y a veces no se resigna a esperar hasta medianoche para pescar una audición con ideas. La televisión es una posibilidad increíble de acercar mundos, hermanar pueblos, aunar esfuerzos en pos de un futuro más lúcido y esperanzado que este oscuro presente plagado de malos presagios. Pero todo depende de quienes la conducen y quienes la reciben. Sus dos grandes protagonistas. Some days, sweetheart, you may be sorry for what you've done to my... En 1971 sufrí un infarto y tuve que estar lejos del trabajo durante un tiempo. Eso fue lo que más me dolió. Bueno, pero no me gusta hablar de eso. ¿A quién puede interesarle mis úlceras o mi enfermedad pulmonar? Ella fumaba mucho. Fue también una de las cosas que la llevó a ella a ese infarto tan terrible. Fumaba mucho. Ella se levantaba, tomaba una taza de té y fumaba.
Había salido al comienzo de los 70 de una enfermedad dura, pero ahí salió con mucha fuerza. Salió con mucha fuerza. Pero ya a lo último era un esfuerzo muy grande. Como que ella siempre se consideraba más vieja de lo que era. Como que ya había dado todo. Estábamos en el estudio por salir al aire y yo le pasé la mano por la cintura, ¿no? No tenía espesor, así era. Tenía puesto un vestido de crochet, que generalmente son cosas que marcan, ¿no? Nada, no existía, era así. Entonces le dije, ay, Paloma, qué flaca que está. Cállate, ¿eh? Así me dijo, cállate. Que no dijera yo que estaba flaca, como si no se le notara. Se ponía esos vestidos para que pareciera más gorda. Nada, no pesaba, ya no pesaba, no tenía peso. Me cabía en la parte ancha en la mano así. ¿Se siente mayor? No, yo me siento una piba. Pero el cuerpo a veces no está muy de acuerdo. No me angustian las arrugas, ni los cumpleaños. Recién me voy a asustar cuando el bocho no me funcione. Entonces sí, ahí se acabó Paloma. No me permito el lujo de estar deprimida. Llegar a donde llegué me costó bastante. Entre otras cosas, perder amores, gente. Pero yo lo elegí. Así que ahora no me voy a hacer la heroína. Fui libre, tuve la vida que quise y pagué su precio, como todos. En ese lapso del 73 a 75 tenía miedo, ¿no? La llamaban a ella mucho, la amenazaban. ¿Qué le decían? Cosas feas. Cosas feas, qué sé yo, de judía de M, qué sé yo, sí, pero que te vamos a hacer esto, lo otro, pero bueno, entonces ella tenía miedo, ¿no? Ella era una mujer de gran sentido democrático y los golpes de Estado no le caían para nada bien, para nada bien. Cuando la contratan en Radio Splendid, la invitan a hacer todo un cóctel en la radio y estaba un milico a cargo de la radio. Y ella saca su famoso dedo índice y señalándole dice, mire que en mi programa no hay prohibidos. No, señora, jamás. De hecho, en su momento, bueno, le invita a Hugo del Carril, que era uno de los prohibidos. Yo supongo que acostumbrada a andar por la cornisa de la política de tantos años, ella sabía muy bien hasta dónde podía extremar esos límites. No me la imagino kamikaze en ese sentido. Me mudé a la casa de ella. Cuando la nena era chiquitita, era bebé, mi esposo comprendía de que yo la tenía que cuidar a ella. Ella siempre me decía, mira, negrita, este bebé es la hija que yo no tuve. Ella me decía, yo me dice, mi vida, llevo una mamadera, un chico, dice, pero tengo que aprender. Y después iba a la radio y contaba todo lo que había hecho con ella, que había hecho, que le había hecho provechito, que le había hecho todo, contaba en la radio. Le decía, mira a la señora como un bebé. De la noche a la mañana con un bebé. Y se mataba de risa ella. Todas las noches venía y nos tapaba. Y nos daba un beso a las dos en la frente. Y ese beso y esa entrada que ella hacía, yo hasta el día de hoy, yo me acuerdo. O sea que yo la vi hasta ese día cuando ella salió para la radio. El día que ella se descompone, estábamos en Radio Splendid. El programa que era Vamos Ánimo, yo estaba coordinando el piso en ese momento y pensé que sería una cuestión pasajera. Pero cuando vienen me dicen, mira, Paloma está descompuesta. La cargo, la pongo en el taxi, la llevo a la clínica y mis nervios hicieron que abriera la puerta antes y que se trabara el ascensor. La entro a cargar y ella le dice a algunos de los que estaban allí, no, él no, porque sufre el corazón, no puede subir escaleras cargándome. Y entonces, bueno, la llevan y allí cuando la internan, ahí ya fue la última vez que la vi, y la operan porque tiene un problema intestinal y demás, y sale bien de la operación. Por eso yo reitero algo como que quería morirse. Decirte, entrañable Tito, lo que ha significado
en mi vida, tu cariño, tu dedicación y tu desinteresada y enorme ayuda es tarea que supera mis posibilidades de expresión. Extrovertida como parezco, me inunda una inmensa emoción cuando siento tan cerca como en tu caso, el latir acompasado de un corazón que no te cabe dentro del pecho. Gracias, Tito, gracias por todo, por ser como eres, por darte tanto, y gracias a ti, Palomita querida, por tu dulce presencia. Y no me alcanzarán miles de 1971 para acercarles mis mejores deseos para este año nuevo y para todos los suyos. Besos y felicidades, Paloma. Y me mandó este reloj. ¿Qué hora es en este reloj? Este reloj se paró después que murió Blackie. Tiene los años de muerta que tiene Blackie. Todos los años salíamos todas las chicas, con ellas íbamos a tomar algo a alguna confitería. Y la última vez, no sé si era la última vez, pero una de esas veces, ella nos firmó una servilletita a cada una de nosotras, ¿no? Pero la guardé en una caja en el año 77 que nunca más la abrí. Hasta hace muy poco. Como que yo sentía que mi vida se negaba a aceptar de que ella no estaba. Sentía como que en algún momento ella iba a volver. Y así pude darme cuenta, ¿no? Que ella había dejado huellas imborrables en mi corazón, ¿no? Un año más de vida es un año menos de vida. Pero este año, este fin de año, me hace pensar muy profundamente en la necesidad absoluta que tiene la humanidad de reencontrarse consigo misma. Yo no quiero aceptar el dolor, la sangre ni el terror. Yo quiero que toda la humanidad viva feliz. Parece un cuento de hadas, pero podríamos conseguirlo empezando por cuidar a nuestros niños y cuidar a nuestros adolescentes, que son el futuro. Un año más es un año menos. Feliz año nuevo. Gracias, Blackie. Gracias a vos. Estas son personas que no se mueren nunca. Fueron esas personas que dejaron una huella, ¿no? Y si algo no tenían estas mujeres como Blackie, era falsedad de ninguna naturaleza. La quisiera tener acá, sentada acá, que hubiera puteado. Estas reuniones de homenaje y qué sé yo, la ponían loca. Trabajar con Blackie era además como una especie de privilegio, como un regalo. Mira si hubiera llegado a los 100 años, ¿no? Para mí ella siempre está por regresar, ¿no? En este momento Blackie está viva, porque la estamos recordando. Realmente, la admiré y la admiro profundamente. Creo que no hubo nadie como Paloma. Fue única, irrepetible, y la amamos. Me gustaría seguir en esto unos años y después volver a mi pueblo, sí, y disfrutar del calor de la siesta entrerriana. El Tata me decía, la felicidad es un estado de ánimo y puede ser nomás. Si es así, quizá casi fui feliz. Y en todo caso, como digo en mis programas, siempre lo intenté, con amor y con respeto. Won't you hold me close to you, zip, 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 oh, baby, oh, baby, what shall I do? I can't go on like
I'm just moaning for you. I can go on